Este proceso de reorganización para nosotros es una oportunidad muy grande para nosotros, ¿no? En Francia, para poder trabajar con otros claretianos en Europa, y pues en este caso con los de Cataluña, con los de País Vasco, con los de Italia, ¿no? Yo vengo de Italia, que somos 30. Llegar junto con otros, con más jóvenes y con mucha experiencia de colegio, de parroquia, de trabajo con los marginados, todo eso, yo pienso que es una oportunidad muy buena, hay que aprovecharla. Els joves nosaltres ja ens coneixem, per tant és una manera de facilitar-nos per treballar més endavant. Anem amb l'esperança d'aquesta nova província, dintre de les possibilitats que tenim, a veure si podríem fer alguna cosa perquè arribi el missatge de Déu segons el carisma de Pare Claret. Es verdad que son contextos diferentes, pero también hay muchas semejanzas también, ¿no? Y creo que es allí donde podemos trabajar juntos, ¿no? Sobre todo en la cuestión de los jóvenes, en la cuestión de los más pobres. Creo que es así podemos trabajar en conjunto, ¿no? Y todo ese proceso también para nosotros implica una nueva oportunidad también para dar respuesta misionera, ¿no? En cuanto a claretianos, allí donde estamos. Nuestra aportación yo creo que puede ir desde el mundo educativo, donde hoy en día creo que en nuestro contexto son plataformas muy buenas porque creo que las parroquias han perdido mucho poder de convocatoria. Unido a ello pues el ámbito de la exclusión, que creo que es un ámbito que en los distintos organismos se está trabajando bien, con distintos proyectos, en Vic, en Marsella, en Lecco, en Bilbao. También con esta puerta de los medios de comunicación que sobre todo pues tiene más tradición la provincia actual de Cataluña. Entonces, bueno, yo creo que siendo humildes, porque tampoco tenemos muchos recursos y un número muy grande de personas, pero sí que tenemos entre manos proyectos suficientemente interesantes.